estas experiencias fueron también las que dieron lugar a este libro, ¿no? A El Ángel, a la historia del suplemento El Ángel, el primer suplemento literario de La Matanza, donde además de contar esa historia tan fascinante que es la de una publicación que se desarrolló durante 9 años con 54 ejemplares como separata de un diario, en un momento, en la década del 90, en un momento donde no teníamos los recursos tecnológicos que tenemos en este momento, donde las correspondencias eran esperadas a través del cartero, de la llegada para recibir una nota, recibir un artículo, después tipearla a mano, después generar una matriz. Es toda una historia que tiene que ver con la edición de lo gráfico y de llevar a la poesía en manos de la gente. A través de ese suplemento hemos fundado bibliotecas, hemos coordinado los primeros talleres en la zona rural, hemos creado centros culturales, hemos recorrido el país llevando El Ángel en las manos, en muestras de revistas, 200, 300 revistas en mesas infinitas por todo el país. Claro. El Ángel ha logrado eso, ha logrado recorrer el mundo. Por eso es una experiencia que también se pudo construir a partir de la radio, porque cuando yo comienzo a hacer la recopilación y la investigación de cada uno de los suplementos y de ver de qué manera se podía llevar esto a un libro, me resultaba complejo para ver de qué manera podía ser para que llegue, que realmente sea interesante, que sea convocante su lectura. Y la radio fue, en ese momento, desde Santa Fe, la radio fue el espacio que permitió hacer un poco el testeo de cómo hacer la escritura. Y muchos de los escritos que están acá son textos que fueron escritos especialmente para la radio. Por ejemplo, voy a leer las primeras páginas del suplemento, que comienza con un poema, Ruta 3, kilómetros de silencio, medianías del 43, donde aprendo a escribir y a leer todos los días, kilómetros achicados por los pensamientos, nos acompañan canciones, la música lata de mis versos, kilómetros donde canta el mixto y yo enciendo una luz para que alguien la vea. De Carlos Curayen. Esto pertenece al libro de Laúdes y Mistoles, y es el epígrafe de la primera del primer relato que fue transmitido en radio, y que de alguna forma eran unos juegos de radioteatros que se hacían, ¿no? La aventura del Ángel. El Ángel es el primer suplemento literario de La Matanza, fundado y dirigido por Carlos Curayen durante 9 años desde Virrey del Pino. Un escenario donde lo urbano y lo rural se empalman y definen en la expresión popular de ser de los kilómetros. El Ángel es una vitrina de los movimientos literarios y culturales de La Matanza, que no puede entenderse sin considerar la acción desarrollada sincrónicamente con la comunidad. Un hecho inédito, sin precedentes en el conurbano bonaerense, en lo que respecta a su edición, diseño gráfico, su tirada y la significativa variedad de su contenido. Sus páginas, que recorrieron continentes, son fuente documental y de referencia para autores, historiadores, estudiosos o simplemente para los curiosos y apasionados amantes de las letras, los paisajes y las historias de los pueblos. Así comienza este libro, que yo si hoy tuviera que hacer alguna modificación diría que es mucho más que la importancia para La Matanza, porque la publicación en sí es un testimonio y un registro que es buscado a nivel nacional, ¿no? A nivel es un patrimonio de la humanidad en realidad. El Ángel es algo inédito porque se hicieron 53 números de 4 páginas, 8 y 12 páginas tabloide, en imprenta, editado por la imprenta El Gran Ángel, que era el que auspiciaba
el suplemento literario. Y cómo todo el proceso también de esa preparación previa, ¿no? Porque hoy estamos tan acostumbrados a lo tecnológico, sabemos que, bueno, hacemos el diseño a través de una pantalla, tenemos programas, pero en ese momento de la historia era diferente. Sí, la historia podría ser diferente, quizás, pero lo que movía era lo mismo que mueve hoy, es el poema. Claro. Es decir, cuando el editor escucha y lee el poema, lo quiere llevar lo quiere dar, claro, lo quiere soltar. Claro. Y él tiene el papel, tiene la imprenta, y así fue, a través del poeta y a través del poema, que nace El Ángel de Virrey del Pino. Cuando llevo mi libro de Laudes y Mistoles para que se imprima, claro, y él ve esos poemas, y ahí empieza la historia. Claro. Y ahí empieza la historia. Esos poemas de la ruralidad encendida, como le llamo yo, claro, escritos netamente en la zona rural. Y además donde no hubo una edición similar, desde que El Ángel dejó de salir, no hubo una publicación de esas características. No hubo ni antes ni después menos. Claro. Ni antes, repito, ni después menos. Es decir, no hubo nada que se le parezca, no va a haber nada que se le parezca, en papel menos. Claro, lo señalaba Boraño la semana pasada cuando estaba acá, ¿no? En la entrevista a Carlos Boraño, el historiador y periodista también, que, bueno, una de las características que identifica el suplemento del Ángel fue el diseño, la calidad del diseño, la calidad del papel. Y yo les voy a contar cómo fue también narrado y cómo es narrado en la radio ese encuentro entre Carlos Curayen y el imprentero. El imprentero. Una mañana de primavera de 1995, en el kilómetro 40, en medio de la nada, el poeta Carlos Curayen entra en el local de la imprenta El Gran Ángel. Llevaba en sus manos unos poemas para fotocopiar. Todavía lo apesadumbraba la muerte de su padre. Se había conseguido una libreta de almacenero de lomo grueso, con tapa negra y brillosa, que cabía en un bolsillo y no se separaba de ella. Leía y escribía todo el tiempo. Allí volcó los versos que componen el libro de Laudes y Mistoles, donde roza casi el canto original de la memoria. Mientras esperaba, hojeó un diario que estaba sobre el mostrador. Un gringo del otro lado lo increpó y le dijo: «¿Qué le parece?». El poeta, sin dejar de mirar el diario, le respondió: «Buen papel, buena impresión, pero yo le agregaría otra cosa». El gringo, mordido por la curiosidad, abrió los brazos y preguntó: «¿Y qué le agregaría?». Y el poeta respondió: «Yo haría un buen suplemento literario, adjunto al diario, como separata». El gringo se entusiasmó porque, a pesar de su dedicación, las notas no se leían y quedaba como un diario de avisos. «Le tomo la palabra», le dijo. «En 15 días me llama y lo hacemos». Así, el poeta Carlos Curayen y el editor del diario El Ángel, Blas Belusi, iniciaron un camino que se extendería por 9 años. Siguiendo las huellas de su padre, Curayen se fue para los kilómetros y se afincó en la zona de Virrey del Pino, en el kilómetro 43, del lado del riachuelo, y allí también cantó unos versos que después contaremos. Tranco, ponchazo y silencio. Tranco, ponchazo y silencio. Qué Tranco, hermoso. ponchazo y silencio. Así empezó el suplemento del Ángel. Con la poesía, con la palabra, con la prosa poética y con la gente. Se hizo con la gente el Ángel. Claro. Recién decías y remarcabas los de los recursos. Y yo te voy a decir que hay universidades que tienen un montón de recursos, claro, y no tienen un suplemento literario. Con eso está todo dicho. No son los recursos, son las personas.
Claro, y son también los intereses, las elecciones, lo que se recorta y lo que queda adentro y lo que queda afuera en los medios de comunicación, lo que queda... Esto sostiene la cultura del lugar. Esto sostiene la cultura del lugar como Shakespeare sostiene a Inglaterra, no la armada. Claro, claro. Esto sostiene. Después puedes hablar de muchas cosas, que es de lo que se habla cotidianamente, pero esto existe, esto es un hecho. Claro que sí. Y este hecho de contar, por un lado, la historia del suplemento literario, en este libro también contamos cómo fue la experiencia a través de la radio de reunir esas voces y de reunir las voces que en algún momento habían sido parte del suplemento literario El Ángel y que después le pusieron voz a poemas, contaron historias y forman parte también de este programa que estamos haciendo hoy, que ¿no? Yo me di cuenta en mis comienzos, en mis inicios, que yo decía un verso y alguien lo tomaba y se lo llevaba. Y yo decía, ¿qué cosa? Y decía otro verso y alguien lo tomaba y se lo llevaba. Y así repetía otro verso y otro lo tomaba y se lo llevaba. Y digo, nacieron para que se lo lleven. Y eso sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. Eso nos consta, me consta. Nos consta desde esto que se moviliza a través de un programa de radio, a través de un libro en la mano, a través de un poema susurrado, un poema escuchado en un parque, en una plaza, en algún lugar y donde cada uno toma y lo lleva, como bien decís, cura, lo lleva, lo hace propio y genera todo un movimiento que va por otros caminos. Sí, no sé. Va por otros caminos. Alguien lee, la noche cae pareja como un poncho sobre un niño dormido. Y alguien se lo lleva. Claro, claro. Milito la aurora con mi ejército de pájaros. Y alguien lo toma, lo comparte con otro y se lo lleva. Claro, claro. Y me lleva. Claro. Y esto, bueno, es un poco también es la historia nuestra, ¿no? La historia la historia de vida, de ir trenzando vidas, almas, voces en el camino. Tienen donde consultar el suplemento. Sí, claro que sí. Para aquellos que se animen a hacer un recorrido y a conocerlos pueden ir a la Biblioteca Nacional. Está la edición completa del suplemento. En la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la Ciudad de Buenos Aires está la colección completa del suplemento literario El Ángel y está para el acceso de quienes quieran consultar. En la hemeroteca. Y en el libro Carlos Curay y El Ángel, que lo pueden conseguir, pueden pasar por las librerías y también lo pueden conseguir, y si no, nos mandan un mensajito y nosotros también se lo facilitamos. Y si no, en el canal de YouTube tienen también Historias del Ángel. También pueden, de buscar en las redes para poder encontrarse con estas historias que les vamos a estar contando todos los sábados, porque la verdad es que me dieron ganas de contarles. Claro, me parece una maravillosa idea. Me gustó mucho contarles esto, que es un poco, es en esta mañana que la siento, usted dice, yo la siento como íntima esta mañanita, es ¿no? Un aula poética. En este aula, un aula poética, esta intimidad de poder contarles también cómo se van tejiendo estas historias y cómo también se construye la historia. Ojo que esta red no son las redes, esta red es indestructible. Es una red social, no virtual solamente. Totalmente. Es una red social que viene desde los tiempos de las cavernas, ¿no? De la ronda junto al fuego. Son libros que no se tapan con otros libros. Salía como separata de un diario, no como parte del cuerpo del diario. Claro. Es decir, se había convencido al editor que lo dejara suelto y libre y que nos dejara anárquicamente hacer lo que nosotros queríamos. Qué genial. En esa zona rural, El Ángel de Virrey del Pino, el suplemento literario El Ángel. Carlos Curayen y El Ángel, primer suplemento literario de La Matanza, colección completa, relatos, fotos, cartas, testimonios, investigación, compilación, notas, un libro de Marta Godio.